Bueno, creo que comenzó a grabar, así que voy a comenzar a compartir y vamos a hablar un poco. Leverage. La clase de hoy es de Leverage. Bueno, el video. Voy a intentar que sea lo más breve posible. La verdad que esto salió un poco de imprevisto. Hubo unas confusiones ahí y creo que ustedes, o por lo menos el curso del primer cuatrimestre de 2025, no recibió los videos de Leverage y bueno, estamos ante medidas desesperadas para que ustedes obtengan algo del tema y puedan avanzar con la guía y un montón de cosas, ¿no? Así que voy a intentar hacer eh, una explicación honorable y vamos a ver qué sale. Claramente, sí, voy a decirles, yo comencé a grabar el video antes, pero no tenía ninguna PPT preparada porque pensé que iba a ser un poco más fácil hablarlo y listo. Y me di cuenta que iban a estar mirando por ahí como 10 minutos seguidos a una pantalla totalmente en blanco, que es este whiteboard de acá, y iban a querer abandonar el video. Así que nada, armé una PPT ahora en 2 minutos, y realmente ustedes van a recibir una versión un poquito mejor cuando suba el video, pero bueno, esto es lo que salió en literalmente 2 minutos. Y bueno, nada, lo que vamos a estar viendo hoy es Leverage. Un poco te lo tendría que haber puesto arriba. La minuta del video va a ser la siguiente. Va, Vamos a ver conceptos generales de leverage, un poquito, una charla rápida. Luego las fórmulas, que son dos, tres fórmulas súper sencillas. Cómo se relaciona con el punto de equilibrio y margen de seguridad. Luego de esa pequeña charla de cómo se relaciona con el punto de equilibrio y margen de seguridad, vamos a ver un ejercicio práctico. Es bastante sencillo y la idea es que, bueno, que se pueda entender y que tengan como algún respaldo de, de eso mismo. Así que nada, acá está, esta es la PPT. Acá por ahí haga alguna que otra explicación, seguramente cuando hable de la relación punto de equilibrio. Y acá tienen el ejercicio. El que le quiera sacar una screenshot ahora o poner en pausa el video y hacerla por su cuenta, la puede hacer. Y acá vamos a ir sacando las conclusiones y las cosas. Obviamente está todo tapado. Así que nada, durante el video lo vamos a ir resolviendo esto lo último. Y bueno, las charlas y la PPT fea. La bibliografía de este tema en específico, bueno, ustedes asumo que ya deben tener estos dos archivos, tanto el Pascale como el ROS, que son como la bibliografía aparte del tomo, o por lo menos el tomo está inspirado en esta bibliografía inicial. Así que ustedes tienen Pascale, que está en español, y ROS está en inglés. Del ROS deberán tener dos archivos, que es la novena edición y la décima. La novena edición para mí es la mejor para Leverage, porque en la décima edición como que te lo tiran fragmentado dentro de otros temas, entonces nunca tenés una definición formal ni bien hecha. En la novena edición sí, andás a ver qué habrán decidido Ross y compañía. Así que bueno, novena edición, apartado 11.5, o sea, capítulo 11, apartado 5, en la página 353 del libro. Ahí comienza. Entiendo que eso del PDF que ustedes tienen, que yo les pasé, sería la página 396, y vamos a cambiarlo. Página 396 del PDF. eh, y bueno, ahí ustedes deberían tener eh, la parte teórica del Leverage. Idealmente, si no tienen tiempo de nada, vean el video. Eh, Si tienen un poquito más de tiempo, Pascale. Y si ya tienen tiempo de sobra y no les importa, también pueden sumar el de Ross. Para mí, idealmente el de Pascale primero, no porque sea una mejor o peor explicación, sino porque el profesor por lo menos seguía más en esto. Para punto de equilibrio y leverage es como tu ancla. Entonces, bueno, el capítulo 18 tiene todo, tiene punto de equilibrio, tiene margen de seguridad y tiene leverage.
Así que con leer este de Pascal están más que sobrados. Dicho eso, bueno, un poco la dinámica de la clase va a ser esa. Ahora vamos a comenzar con los conceptos generales de leverage. Que vamos a la siguiente. Acá sumo una foto, porque si no ya era literalmente solo escritos y cosas. Esto, nada, se los dejo a ustedes también por si solo tienen tiempo de leer la PPT. Bueno, acá tienen una mini explicación muy rápida. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del leverage. Leverage, en inglés, en español es apalancamiento, ¿no? Por eso ahí está la foto de Químedes, creo, que decía como, dame un punto de apoyo y no sé qué. Bueno, un poco esto. El apalancamiento es el uso de recursos como punto de apoyo para amplificar los resultados de una empresa. Vamos a desgranarlo un poquito. Esto permite que una empresa obtenga una mayor rentabilidad sobre sus propios recursos, pero también conlleva un mayor riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede usar como punto de apoyo el costo fijo, para el caso del leverage, que después lo vamos a ver, que es el operativo. Podemos usar los costos fijos como algo que potencia o deja de potenciar los resultados. Y quiero ser muy claro con amplificar los resultados. Esto no significa que el leverage solo va a magnificar en el caso de resultados positivos, sino que también en el caso de resultados negativos magnifica esas pérdidas y las convierte en aún pérdidas mucho peores. Entonces hay que tener en cuenta este aumento del riesgo que se tiene cuando uno se apalanca. ¿Con qué se apalanca? Eh, Típicamente lo que vamos a ver es deuda de terceros, ¿no? Una empresa puede elegir un negocio, un proyecto puede elegir financiarse con capital propio o con capital de terceros. Cuando uno se apalanca con capital de terceros, ya estás en otro tema. Pero bueno, un poco eso, ¿no? El apalancamiento con capital de terceros. ¿Cómo va acompañado esto con todo lo que estamos viendo? ¿O cómo se empieza a sacar el tema del leverage? Yo creo que esta pregunta es clave. Por ahí es malísima la pregunta, pero es, si cambia A, ¿cuánto me va a cambiar B? Por ahí, sí, está malísima la pregunta. Por ahí, mejor dicho, es, si aumentan las ventas, ¿cuánto me va a aumentar mi utilidad final? ¿No? Un poco es esto de decir, ok, yo agarro esta variable y si esta variable cambia, ¿qué va a suceder? ¿Qué tanto me afecta o cómo repercute en mi resultado final? En el caso de leverage, va a ser con las ventas. Usualmente nuestro punto de apoyo, dependiendo qué tipo de leverage estamos viendo, hay dos tipos igual aquí, nuestro punto de apoyo va a ser o los costos fijos, y a mayor costo fijo vas a tener mayor apalancamiento, eso hubiese estado bueno tener acá una flechita, o el tema de la deuda, ¿no? Intereses, eso también. Así que bueno, esas dos cosas. Acá también le dejé un poco de sus características, ¿no? Esto de expandirse sin depender exclusivamente del capital propio, ¿no? Yo creo que hay dos ejemplos muy claros de leverage en el mundo. Por ahí es Tesla, que estaba totalmente apalancado y financiado de manera externa, casi no tenía recursos propios, y le fue bien, ¿no? Obviamente, eventualmente le terminó yendo bien. Y después tenés otros casos de leverage con resultados terribles, como puede ser los Lehman Brothers, ¿no? Todo el tema de apalancamiento en el mercado inmobiliario que hubo en el 2008. Bueno, también, ¿no? Apalancar conlleva su riesgo, ¿no? Tesla tuvo su riesgo, así como los Lehman Brothers también tuvieron su riesgo, pero bueno, después el resultado que sea va a estar magnificado. Y a lo último, bueno, termina siendo siempre una decisión de la empresa, ¿no? Cuánto apalancarse. Muchas veces el óptimo te va a decir un número y después la empresa misma, el consejo directivo va a decidir otro número. Por ahí no sea el óptimo, pero es el que decidieron ellos, entonces, bueno, muchas veces estas cosas terminan siendo
decisión empresarial más que números puros y duros. Que por ese lado no nos preocupamos tanto. Y bueno, un poco esto, ¿no? Hay dos tipos de leverage. Está el leverage, el operativo y el financiero. Y después hay uno que le decimos combinado, que es literalmente la multiplicación del leverage financiero por el leverage operativo. Así que nada, solo necesitamos saber dos fórmulas, que es la del operativo y la del financiero, y con esa sale el último, el combinado. Acá tenemos la del operativo, la del financiero y a lo último el combinado. Está horrible la PPT, ya sé, perdón. No dejen el video por esto. Sigan escuchando un rato más. Bueno, vamos con leverage operativo. El leverage operativo es un indicador que muestra esto mismo que estábamos viendo antes, ¿no? Cómo evoluciona una variable o cómo cambia una variable ante cambios en la otra. No, un poco esto. En el caso del leverage operativo, en realidad por ahí el que ya se dio cuenta o está un poco más ducho con el tema de las matemáticas, se da cuenta que lo que estamos viendo acá son derivadas, son tasas de cambio. Pero bueno, acá no vamos a estar viendo derivadas, así que nosotros recibimos fórmulas un poquito ya más masticadas y más simples y ajustadas a lo que nosotros necesitamos acá en punto de equilibrio. Así que no se preocupen por el tema de si hay derivadas o no, no va a haber derivadas, que yo sepa. Pero bueno, seguimos. El leverage operativo, acá lo dice, es un indicador que muestra cómo evolucionan las ganancias y ante cambios en las ventas, ¿no? No quería leer esto ahora, pero bueno. Vamos a ver la fórmula. El leverage operativo usualmente lo escribimos como LO. Y arriba, en el denominador, en el numerador, tenemos la contribución marginal total, ¿no? Acá tenemos el precio de venta menos el costo variable, y esto usualmente da la contribución marginal unitaria. Y cuando vos la unitaria la multiplicás por la cantidad vendida, te termina dando la total. Así que acá arriba tenemos la contribución marginal total y se divide por esta misma contribución marginal total cuando se le resta el costo fijo, lo que nosotros entendemos como un resultado antes de impuestos. ¿Qué pasa? Como ahora estamos agregando otra pata más, que es la financiera, vamos a ser todavía más específicos y vamos a decir, este resultado no es solo antes de impuestos, sino que es antes de interés. Así que le vamos a llamar RAI. Antes le decíamos RAI, ahora le decimos RAI, o en inglés EBIT. Entonces, bueno, va a tener esta fórmula tiene esto, ¿no? La contribución marginal en la parte de arriba y se divide por el RAI. Y luego pasamos al leverage financiero. También lo mismo. El leverage financiero determina cómo evolucionan las ganancias del equity o lo que vendría a ser toda la parte patrimonial, ¿no? La que es dependiente de los famosos stakeholders. Bueno, eso. ¿Cómo evoluciona la ganancia de los stakeholders? O como el libro le llama netas por acción, que provendrían de un cambio en las ganancias antes de impuestos e intereses. Volvamos. Antes teníamos la contribución marginal dividida a estas ganancias antes de impuestos e intereses, y ahora estamos como en la segunda parte del cuadro. Vieron que nosotros teníamos el cuadro de resultados, ¿no? Donde en las clases ustedes me vieron que acá pongo las ventas, costo variable, cosas, y por ahí acá le pongo, bueno, costo fijo, vamos a agregar amortizaciones, intereses, ¿no? Hay dos partes siempre a estos estados de resultados. Está siempre la parte que suele estar más arriba, que es la estructura. eh, Horrible. Tiene que haber conectado el mouse. Estructura de costos, ¿no? Y abajo, usualmente tenemos toda la parte que es la estructura financiera.
Y el leverage medio que se divide también un poco de esta forma, ¿no? Tenemos más en la parte de arriba el leverage operativo y la parte de abajo donde está la estructura financiera. Me olvidé de escribir acá financiera. Horrible. Leverage financiero. Va a estar más del lado inferior del cuadro de resultados. Entonces, acá vamos a estar viendo tanto los resultados antes de impuestos que solíamos obtener antes y los resultados antes de impuestos e interés. La diferencia entre estos dos va a ser cómo está estructurada nuestra, valga la redundancia, estructura financiera. Cómo tenemos la estructura financiera, entonces ahí se va a ver el impacto, ¿no? Si de acá a acá hay demasiado interés en el medio, bueno, claramente acá se va a notar y va a ser esta diferencia. Como verán, la parte de arriba de la fórmula, que es el resultado antes de impuestos de interés dividido por el resultado antes de impuestos. O sea, acá se le resta intereses. Esto no es un 1, es una I, así que bueno, también eso, ¿no? Entonces, bueno, terminamos teniendo estas dos fórmulas. La de operativo, contribución marginal total dividido resultado antes de impuestos e intereses, y el financiero, que es resultado antes de impuestos e intereses dividido por el resultado antes de impuestos. Y por último tenemos lo que se le dice combinado, ¿no? Que es literalmente multiplicar ambos leverage que tenemos acá. Y a ver, eh, lo que pueden hacer es literalmente sacar uno y el otro y multiplicarlos y listo. O podemos obtener la fórmula del leverage, eh, el leverage combinado de la siguiente forma. Nosotros sabemos que es LO LF. Como verán, si esto lo vamos a multiplicar acá, esto de acá abajo, denominador, es lo mismo que el numerador de acá. Entonces se terminan cancelando, por decirlo de una manera, y nos termina quedando que el leverage combinado va a ser lo que teníamos acá, que es la contribución marginal, total, dividido lo que teníamos acá, que es el resultado antes de impuestos. ¿Por qué solo antes de impuestos? Porque acá ya se le restaron los intereses. Así que solo nos queda el famoso RAI con el que comenzamos todo. Y de acá sale nuestro leverage combinado. Eh, listo, no quería más. Genial. Bueno, ya vimos, la verdad que no era tanto, pero a veces si a uno se lo tiran así de la nada el tema es muy difícil, pero siempre está bueno una pequeña explicación acompañada. Y bueno, nada, nos terminando esto. Y yo creo que más allá de, obviamente, las fórmulas son bastante sencillas y son datos que vamos a obtener en los resultados, en los ejercicios, perdón. Un poco más la idea es entenderlo conceptualmente. Esto de, ok, ¿qué implica ver el número tal, ¿no? Si al lado del leverage operativo sale un 3, ¿qué significa? Bueno, yo creo que ahí es donde están siempre estas cosas que ya remarqué creo que un par de veces en clase, que es los datos y cómo los datos solos necesitan un acompañamiento de tanto un contexto dentro de la estructura de negocio como un objetivo, ¿no? Y ver cómo se acomodan ahí dentro. Entonces yo creo que está bueno por ese lado. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio igual, así que lo vamos a volver a repasar esto de qué significa que te dé tal número. Ahora lo vamos a ver con números, así que tranquilo. Y ok, estoy chequeando que no me estoy salteando nada importante. Ok, ya vimos las fórmulas. El APPT es lo único que hay. Tengo entendido que es lo único que hay. Sí, ok, genial.
Creo que les dejaba algo sin ver. Ok, yo creo que podríamos pasar a... Uy, qué feo. Podríamos pasar a... Mira, es la primera vez que uso este whiteboard, así que paciencia con el sketch. Ok. Antes yo les dije hay una relación entre margen de seguridad, punto de equilibrio y leverage. Y es de esta relación que por ahí ya la vieron en el apunte que les envié, que es que, ok, desde el punto de equilibrio, tenemos, digamos, un punto de equilibrio acá, ¿no? Digamos, cualquiera estaba haciendo el de oferta y demanda. Bueno, digamos que acá tenemos el de ingresos y costos totales, ¿no? Y este es el punto de equilibrio. Ustedes en este siempre van a tener el eje en las cantidades y acá siempre van a tener montos asociados en el eje de la y en el eje de aquí van a tener cantidades. Ahora, si sumamos el margen de seguridad, vamos también a ver cómo cambia el margen de seguridad a medida que cambiamos las cantidades. Y yo creo que esto lo podemos ver así, ¿no? Sabemos que tenemos un margen de seguridad con esta fórmula, que es la de algún tipo de ventas estimadas menos unas ventas de equilibrio. Estas son las ventas en el punto de equilibrio, lo que podríamos decir que estas son las de acá, ¿no? Si la vemos en cantidades van a ser estas de acá y si la vemos en monto va a ser las ventas de acá. Acá están los ingresos de equilibrio. A ver si lo puedo escribir más rápido así. Sí, está bastante bien. Están los ingresos de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Genial. Teníamos. Entonces, esta es la fórmula de margen de seguridad, ¿no? Si lo vemos en términos relativos, como un porcentaje, dividido estas ventas estimadas. Estas ventas estimadas en un ejercicio típico pueden ser cuando les dicen la capacidad máxima de la empresa es tanto, o lo que vende usualmente es tanto, o lo que vende actualmente es esto. Estas van a ser las ventas estimadas, ¿no? Las ventas del momento o unas ventas X, lo que sea. Entonces, bueno, de acá podemos decir que esto, ya que si nosotros dividimos la resta, vamos a ver que esto se divide con esto es igual a 1, porque A dividido A es 1, entonces nos va a quedar 1, que también se lo puede ver como 100%, ¿no? El 100% del margen, menos esto de acá, que va a ser las ventas de equilibrio sobre las ventas estimadas. Espero que me estén siguiendo. Ahora, este número, vamos a ver cómo se comporta. A medida que aumentemos las ventas estimadas, a medida que estas ventas estimadas tiendan a un número cada vez más grande, vamos a decir infinito, este número en sí, toda esta división, va a tender a cero. Cero. Entonces, si uno lo que puede asumir es, ok, el margen de seguridad cuando tenés pocas ventas, lo más probable es que esté cercano a cero. Y a medida que aumentás las ventas, tiende a uno. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué negocio tiene un margen de seguridad igual a uno? Ninguno. Claramente es algo teórico. No hay ventas infinitas tampoco. Pero podríamos poner como ejemplo de un buen margen de seguridad las farmacéuticas, ¿no? Como el otro día justo estábamos hablando en clase de la elasticidad un poco de la demanda. Bueno, las mencionamos de nuevo. Las farmacéuticas tienen un margen de seguridad usualmente bastante alto. Si comparamos precios o los costos de
de fabricar un mismo medicamento en India o en Pakistán o en cualquiera de esos países versus el mismo medicamento en Suiza o en alguna parte de Europa, van a ver que el costo va a ser más o menos el mismo, el precio de venta va a ser astronómicamente distinto. Y en Europa se puede ver que por ahí tienen estas farmacéuticas un margen de seguridad mucho más grande, por ahí cercano al 80 o al 90%. Y bueno, nada, esto sería un caso extremo, puede ser ese. Y casos muy bajos puede ser como cuando alguien sale a venderte una torta al parque, o lo que sea, te vienen con churros o lo que sea. Lo más probable es que no tengan mucho margen. Y bueno, nada. O sí, quién sabe. Pero bueno, estoy dando ejemplos muy malos, pero espero que se esté entendiendo esto. Sí que podríamos trazar hasta una línea que vaya conectando, ¿no? El punto de equilibrio, esto vendría a ser el margen de seguridad en el equilibrio, y lo más probable es que esté por debajo de 1. Acá yo lo grafiqué horrible, pero bueno, digamos que es una farmacéutica y acá está en 0,80 y pico. Ahí va quedando. Y nos falta el último abajo, es el de leverage. El leverage también. Como veíamos en las fórmulas, había algo que ver con el tema de las cantidades. El leverage operativo vamos a estar viendo acá. Y este es un gráfico bastante importante, ¿no? El leverage operativo. Este era el de margen de seguridad. Digo. Y bueno, también lo mismo. El leverage operativo va a tender a 1. Pero vamos a ver cómo funciona la fórmula del leverage operativo también. Leverage operativo, tenemos que era, si no me equivoco mal, si no me equivoco, perdón, era la contribución marginal unitaria por la cantidad vendida, ¿no? A la contribución marginal total, dividido el resultado antes de impuestos e intereses. ¿Qué pasa si cada vez aumentamos más las ventas? Bueno, a medida que vayan aumentando las ventas, esto cada vez va a ser un número más grande, va a ser más o menos infinito. Y lo mismo con el RAI, ya que el RAI estaba compuesto de contribución marginal unitaria por la cantidad menos un costo fijo. Entonces, eventualmente también esta parte empieza a hacerse infinito. Claramente todo esto es teórico, nunca va a pasar. Y bueno, ya esto la verdad que no le va a cambiar nada. Si a infinito le restás 1, sigue siendo infinito, y si a infinito le restás 100.000, sigue siendo infinito. Y bueno, esta indeterminación eventualmente se dice que en el límite de esto, ¿no? Cuando Q tiende a infinito, el leverage operativo va a ser igual a 1 o va a estar bastante cercano. La verdad que acá no nos vamos a poner muy quisquillosos con esto, pero sí por lo menos quiero explicarlo como para que se entienda de dónde sale este número. Entonces, lo que va a hacer es que el leverage operativo se va a comportar de esta manera y va a tender a 1. Bien, y en el equilibrio va a estar en algún número el leverage operativo y va a estar acá conectado con esto. Esta es la relación entre estos tres temas, ¿no? Punto de equilibrio, margen de seguridad y el leverage. A medida que se vayan moviendo las cantidades vendidas, estos van a ir cambiando. Así que también a veces el tamaño del negocio no es lo mismo por ahí un pequeño kiosco, el leverage versus el leverage de Carrefour o Coto, ¿no? Eso también creo que está bueno tenerlo en cuenta. Que a medida que cambiemos el tamaño del negocio o posiblemente las cantidades que vaya vendiendo, el- estas variables van a ir tendiendo hacia ciertos lugares y van a tener una cierta conexión, una cierta conexión. Yo creo que está bueno verlo. Me estoy extendiendo bastante, me parece. Así que lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver el ejercicio. El ejercicio
bastante simple, me lo inventé también recién hace un ratito, así que espero que no haya ningún problema. Y si hay alguna falla rápida la solucionamos. Bueno, vamos a decir, la empresa Williams Racing, luego de quedar ante últimos en el torneo, en el torneo de constructores en la Fórmula 1, decide cambiar del rubro y dedicarse a vender piezas de autos, ¿no? Esto es totalmente ficticio. Eh, y vamos a decir que venden 3.000 unidades al año con un precio de 100 por unidad y un costo variable de 60. Acá ya les estoy diciendo que el margen es de 40%. Después también tiene un costo fijo anual de 80.000, pueden ser pesos, dólares, lo que sea, y tienen una deuda de 50.000 al 10% de interés. Yo creo que ahí está un poquito la clave para el leverage financiero. Y bueno, la tasa de impuestos 30%. El ejercicio nos pide obtener tanto el punto de equilibrio, margen de seguridad y leverage. Los tres leverage. Así que en el caso que si un ejercicio solo les pide el combinado, no hace falta que saquen el operativo y el financiero por separado, ¿no? Directamente sacan el combinado y listo. Yo qué sé. En este caso lo quise aclarar así para sacar los tres. Y bueno, vamos a empezar a resolverlo. Como siempre, les digo, acomoden los datos. En este caso teníamos estos de acá. Tenemos que la cantidad vendida de 3.000, todo, ta, 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 ta. Buenísimo. Vamos a empezar a resolverlo. El punto de equilibrio. El ejercicio no nos especifica ningún punto de equilibrio, así que vamos a sacar los dos, tanto el de monto como el de cantidades. Ustedes ya saben que es el costo fijo dividido el margen de contribución. En el caso de montos, es el margen en porcentaje y en cantidades va a ser la contribución marginal unitaria. Así que no me acuerdo qué tanto era lo que estaba. Bueno, el equilibrio acá nos va a dar 200.000, que vendrían a ser esos 80.000 el costo fijo y el 40% de margen. Así que sí, con el margen de 40 por unidad vendida necesitan 200.000 en ingresos para cubrirla. Y lo mismo con el punto de equilibrio en cantidades. El punto de equilibrio en cantidades son 2.000, exacto. Claramente no me esforcé mucho en unos números complejos, pero bueno, va a ser lo mismo, ¿no? El costo fijo de 80.000 dividido por la contribución marginal unitaria, que es de 40, ¿no? El precio menos el costo variable. Así que bueno, ahí sacamos los dos puntos de equilibrio. Espero que hasta acá me vayan siguiendo. No deberían tener mucho más problema que eso. Ok, en el punto B nos pide el margen de seguridad. Y en los datos tenemos que hay unas ventas de 3.000 unidades. Estas van a ser nuestras ventas estimadas, ¿no? Como yo les venía diciendo. Y las ventas de equilibrio ya las conocemos, son estas 2.000 unidades. Así que perfecto, tenemos los dos datos que nos pide el margen de seguridad. Y acá está la fórmula del margen de seguridad, ¿no? Ventas menos ventas de equilibrio dividido las ventas. Y si queremos, también podemos decir que el margen de seguridad es ventas dividido ventas, que esto sabemos que da 1, menos las ventas de equilibrio sobre las ventas. Y después acá ya tenemos esto, ¿no? Que es la fórmula que les hice en el pizarrón recién, que es la de 1 menos ventas de equilibrio sobre ventas. Así que bueno, me falta, casi paso a la parte de leverage sin tenerlo. Podemos sacar el margen de seguridad tanto en cantidades, ¿no? Tenemos un margen de seguridad de 1.000, ¿no? Que es la diferencia entre las ventas estimadas y las de equilibrio. También lo tenemos en monto, que son 100.000, dinero. Vamos a ponerle el signo de dinero. Y usualmente lo más útil es el margen de seguridad en porcentaje, y acá, bueno, tenemos qué tanto pueden bajar nuestras ventas hasta incurrir en pérdidas o estar sobre el punto de equilibrio. O eso, un 33% pueden bajar. Que termina siendo la cuenta de 1.000 sobre 3.000, ¿no? Ahora sí, parte del leverage.
el operativo lo tenemos acá como la contribución marginal total dividido el RAI. RAI. Así que lo que hacemos es agarrar y decir, bueno, la contribución marginal total es esos 40 multiplicado las unidades vendidas. ¿No? Acá hay 40 y acá están las 3.000 unidades vendidas. Así que esto da 120.000 y se divide por el RAI. El RAI es estas unidades vendidas por la contribución marginal unitaria, ¿no? Lo que estábamos viendo. A esto de acá debería dar 120.000, que es lo que da, y se le resta el costo fijo, esos 80.000. Ahí. Y terminamos teniendo un leverage operativo de 3. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hacíamos esto? Vamos a... Lo que yo les decía, el leverage operativo que tiende a 1 a medida que aumenten cada vez más las ventas, ¿no? Bueno, primero por ahí, antes de hacer eso, vamos a decir, ok, el leverage operativo que dé 3 o que dé cualquier número, ¿qué significa? Significa que un aumento en un 1% de las ventas va a generar que el RAI aumente un 3%. Digamos, un ejemplo. En el negocio aumenta un 10% las ventas. Bueno, ese 10% de aumento va a ser un 30% de aumento del RAI, ¿no? Va a ser cualquier número X que cambien las ventas, va a tener un efecto de X por, en este caso, 3 en el RAI. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es el leverage. Y esto mismo del límite que yo les contaba antes en la relación, digamos que en vez de 3.000 unidades, como dice acá, vamos a 30.000. Y acá también, 30.000. Bueno, ya con 30.000, este leverage ya es 1,07. Y si vamos a 300.000 ventas, y vamos llevando cada vez las ventas a un número mayor, 1,01. 1,00 ya. Y así, bueno, no sé, hasta que hagamos este número. Yo creo que esto está bueno para ver, ¿no? Termina siendo 1 y recién en el sexto cero, séptimo cero, empezamos a tener un leverage distinto. Yo creo que está bueno tener eso en mente, ¿no? Cómo cambian las cantidades de las ventas, el leverage. Lo mismo con el financiero. El financiero va a ser nuestro RAI, el mismo que usamos para el leverage operativo, dividido el RAI menos 5.000. ¿Y estos 5.000 de dónde salieron? Son el 10% de la deuda que se tiene en el momento. Vieron que nosotros dijimos que era una deuda del 10% de interés. Bueno, ese 10% de interés genera 5.000 de interés. Así que el RAI, después de pagados los intereses, queda el RAI, que es 35.000. Y el leverage financiero termina siendo 1,14 en este ejemplo. Y significa lo mismo que antes, que un aumento del 1% en el RAI va a generar un 1,14% de aumento en RAI. Termina siendo la utilidad neta antes de impuestos, obviamente, ¿no? Después los impuestos va a quedar mucho menos, pero bueno, está bueno también verlo. Y si hacemos el mismo ejemplo de estas 300 millones en venta, también va a tender a... No, cualquier cosa estoy diciendo, perdón. Esto último no dije nada. Me estaba confundiendo con el leverage operativo. Este era el financiero. Dejémoslo ahí. Englobemos la explicación solo en este cuadrado. Y ahora sí, el combinado. El combinado literalmente va a ser la multiplicación de estos dos. El 3 por el 1,14. Y si lo sacamos de la forma en la que lo dijimos, iba a ser la contribución marginal total dividida el radio.
bueno, esto nos da lo mismo. Y el leverage combinado nos va a decir que un aumento en un 1% de las ventas va a generar un 3%, 3,4% de aumento en el RAID. Ahí termina el ejercicio. La verdad que lo hice bastante corto y lo más sencillo posible, cosa de que se entienda el tema. Y bueno, esa fue la explicación de leverage, mucho más. Denme un segundo que chequeo bien, que no me falte explicar nada más. No lo están viendo, pero yo tengo un pequeño guión acá al lado. Pues soy bastante olvidadizo. Ya se las dije. Listo. Está, liberados. Ah, no, espera. Creo que está bueno también hacer una pequeña introducción a un tema que van a ver después. O mismo pueden estar llegando a ver esta semana. No sé bien cómo se está organizando el profesor, que es el tema de los índices. Hay una clase que se va a llamar índices o ratios. Y bueno, yo creo que está bueno. Esto ya lo expliqué varias veces, soy bastante repetitivo, les pido disculpas. Es el tema de la clave que está en los datos. ¿A qué me refiero con la clave está en los datos? Los datos tienen un papel, tienen una utilidad en las empresas. Hasta ahora vemos como, bueno, el apalancamiento, el leverage, tanto el operativo como el financiero, impacta en las ganancias de una empresa, ¿no? Se ve, ante un aumento de tanto, tanto. Ok, cómo sabemos si estamos tomando las decisiones correctas? O cómo sabe una empresa a dónde va toda esta información, estos datos, que recibe todos los días? Acá lo estamos viendo bastante simplificado, pero las empresas en sí reciben datos todos los días. Enormes volúmenes de información. Las empresas grandes, obviamente, un kiosco por ahí tiene menos volumen, pero lo mismo para todos. Ventas, costos, deudas, inversiones, flujos de caja. Yo trabajo en una compañía de seguros, así que siniestros, ¿no? Todos esos datos llegan y están en unas bases, así como estas, como unos Excel o unos TXT, y están cientos de columnas, de campos y filas, cientos de miles de filas, y son datos. Son datos. Vos lo ves así de la nada y ves un número acá, 557, y vos decís, ¿qué será? Bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Los datos se convierten en información cuando los analizamos en su contexto y alineamos con los objetivos del negocio. En el caso de los ratios que vamos a estar viendo, pueden ser ratios financieros, ratios de liquidez, ratios de mercado, lo vamos a ver más adelante, o lo van a estar viendo ustedes más adelante. Entonces, bueno, los ratios nos van a permitir, ¿no? Los índices, al profe no le gusta que yo diga ratios, los índices nos van a permitir transformar todos estos datos aislados de los que yo les estoy comentando en información clave para la toma de decisiones. Entonces nos van a ayudar a responder preguntas como ¿qué tan rentable es realmente una empresa? ¿Qué tan eficiente es en el uso de sus recursos? ¿Tiene una estructura financiera saludable o está demasiado endeudada? Bueno, todas preguntas X que se les ocurra, lo mismo. En el caso de los seguros, de los reportes que están siniestrados ahora, ¿cuáles están siniestrados pero no se han reportado todavía? Bueno, hay todo un tema con eso, pero también va a haber un número. Digamos que en el primer mes de cobertura se siniestra en el 20% de la cartera. Algo. Y bueno, ¿y cuánto va a ser el mes que viene? Y todos esos van a ser ratios y números, o lo mismo también esto, ¿no? De cuánto es el margen de contribución. Eso también es un ratio. Entonces, nada, todas esas cosas las vamos a ir viendo más adelante, pero yo creo que está bueno introducirla un poquito así, medio de sobre, y nada, que la podamos ver. Que también lo intenten juntar con todo lo que estamos viendo, ¿no? Que no son, parecen todos temas aislados, pero bueno, tienen sus relaciones, así que nada. Solo para terminar, les voy a decir, les voy a subir esto, les voy a subir una PPT idealmente más acomodada. El whiteboard este también se lo subo, aunque es feo, pero asumo que a alguno le va a servir por ahí para seguir el video. Y nada más.
Eso sería todo. Le subo también el video de la clase y ya. Con eso ya tendríamos. Así que bueno, nada, espero que haya sido de utilidad, que no me haya alargado demasiado y cualquier duda me pueden escribir a mi mail, que asumo que todos lo tienen ya. Y también cualquier duda o cualquier cosa que haya quedado medio rara o explicada, la contesto enseguida o lo antes posible. Así que bueno, nada, eso. Saludos.